Ahí estamos presentes. Bendiciones a cada uno y vamos a iniciar con un tiempo de oración. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Gracias, Papá, por este tiempo, esta oportunidad y la vida. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu guía y te pedimos, Señor, que tú seas dirigiéndonos en este tiempo. Te honramos, te adoramos y te agradecemos. Y te pedimos, Señor, que tú seas el que obras plenamente en nuestras almas y nos dirijas por caminos de redención. Estamos delante de ti, Papá Dios, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, iniciamos encendiendo las cámaras para la foto inicial y los que no están, cero, mijito, especialmente para los que ahí estamos con nuestra fotito ahí inicial. Voy a tomar, esto es, ahí fue. Ya, los que están puntualitos. Muy bien, los que no, qué pena. Cero, mijitos, los que no están puntuales. Muy bien, empezamos entonces nuestra clase en este tiempo y vamos a hablar un poquito de el capítulo 2 verso 23 al 28, que es lo que me pidieron que por favor colabore, acompañe y ayude a profundizar el día de hoy. Hablamos sobre la soberanía antropológica del Shabbat. Oiga, suena bonito el título. Es un análisis exegético, filológico, alágico en Marcos capítulo 2 23 al 28. ¿Sí? Le voy a explicar todo eso, así que no se asuste. El contexto literario, lo que hemos venido estudiando, hemos venido viendo en el capítulo 2, es netamente las 5 controversias en Galilea, las diferentes circunstancias que se van dando entre fariseos, en este caso escribas también, y el Mesías. Dentro de esa macroestructura podemos observar algo que se llama exousia, que significa la autoridad o también cómo el Mesías va desarrollando la fortaleza, la fuerza, la directriz dentro de cada actividad que va desarrollando. En el capítulo 2 verso 1 y 12 hablaba sobre la enfermedad y el pecado propiamente, lo cual ya explicamos, en donde se abre esa autoridad sobre el sufrimiento humano, pero a la vez el perdón y hay esa restauración. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Entonces, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene exousia, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo el paralítico? Tomó su lecho y obviamente salió caminando. Luego se habló sobre las fronteras sociales, las comensalías que empezaron a hablar propiamente y nos enfocamos en ese ámbito del llamamiento levítico, ¿sí? Perdón, el llamamiento de Leví. Dentro de eso podemos ver esa redefinición de la inclusión y la comunidad en el reino. ¿Por qué? Porque Leví o Mateo, conocido propiamente, Mateo viene siendo una persona que cobraba impuestos. Era un publicano, dicho de otra manera. Y el Mesías lo llama para el proceso mesiánico o de aprendizaje, él como rabino y en este caso Leví como discípulo. Entonces hay una enseñanza muy profunda de inclusión, aún en medio de el qué dirá de la gente. Oiga, ese es un punto muy interesante porque a veces nosotros nos quedamos solamente en el hecho de, es que no es de nuestra iglesia o no, parece que no está mostrando una vida consagrada a Dios, entre otros detalles. Y ahí viene
que en ocasiones observamos más ciertas circunstancias que un cambio de vida. Obviamente, eso llevó a Mateo marcar una diferencia, ser diferente, cambiar su perspectiva y empezar a proyectar una nueva vida, porque el propio maestro le llamó, el Mesías le está llamando para algo especial. Obviamente, Mateo Leví en ese momento no sabía estos detalles, pero a medida que fue conociendo y, como dice el texto sagrado, ya cuando retornaron a Galilea hubo la manifestación del Espíritu, ahí él pudo entender claramente todo lo que había sucedido. Luego vemos el ritual sobre esa privación de comer, que es el ayuno, obviamente trabajando esa perspectiva del ayuno como aparece en Isaías 58, en donde nos va a mostrar cuál es el ayuno que yo escogí, cuál es ese ayuno que realmente yo deseo para mi pueblo, es que traigan libertad, traigan restauración, traigan un proceso de sanidad, primero en sus mentes, en sus cuerpos, y de esa manera puedan ayudar a otros. Y al finalizar el ayuno puedan bendecir, dando el pan al necesitado, cubriendo al que está desnudo, entre otras actividades que suscitaba después del ayuno como una acción social, e incluso como habíamos visto dentro del estudio la semana anterior sobre el ayuno, se fundamentaba propiamente en que todo aquello, entre comillas, que nos ahorramos de comer durante ese día, hay que utilizarlo para bendecir. Entonces, eso es muy importante. Y ahí empieza una nueva alegría, la libertad frente a prácticas religiosas tradicionales, porque ellos decían, mira, tus discípulos no ayunan, como Asif, medio quiteño, como Asif no ayunan ellos. Y él le dice, mientras esté el esposo, ellos no tienen necesidad. Pero llegará el momento en el cual ellos estén solos, literalmente solos, y entonces sí habrá necesidad. Y les va a decir algo muy puntual en medio de eso, y les dice, eh, no se puede poner o nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. O también la otra parte que hace referencia, nadie remienda de paño nuevo un vestido viejo. ¿Qué está diciendo o cuál es la enseñanza metafórica en este ámbito o parabólica, si es que quiere verlo desde esa directriz? ¿Qué es lo que está queriendo decir con eso? Es netamente, primero ustedes tienen que cambiar su manera de pensar si es que desean emprender o realizar algo nuevo, ¿sí? Lastimosamente, muchas de las prácticas religiosas se vuelven eso, prácticas religiosas. Son disciplinas espirituales, son importantes, pero llega un momento que usted lo realiza sin pensarlo, sin reflexionar, sin meditar en lo que está haciendo. Entonces, cuando alguien llega y expresa, esto es mejor no hacerlo o no hay que realizarlo de esta forma, uy, entra en crisis, entra en shock, porque es una nueva enseñanza, porque yo he venido practicando esto de esta manera. Entonces ahí viene la crisis emocional, la crisis en la parte incluso espiritual, porque está rompiendo, está quebrantando ciertas tradiciones que yo vengo trayendo, y es necesario empezar a cambiar ciertas perspectivas religiosas. Entonces, tener una mente abierta, eso es la relación que se hace con el paño, es lo que se hace la relación con los odres. ¿Y por qué pone el vino? Porque el vino viene de la raíz yayin, y Yayin como tal es la representación de la vida. A su vez tiene un color rojizo el vino, de acuerdo a lo que dice el texto de Proverbios, que
también es dam, y dam, rojo, también significa dam, sangre, y es la representación de la vida del ser humano. Entonces ¿sabes qué? En tu vida no puedes poner algo nuevo si no te preparas para lo nuevo, porque caso contrario, si viene algo nuevo, literalmente va a destruir, va a lastimar, por lo cual tienes que prepararte para recibir ese vino nuevo. Entonces, esa es la imagen, la figura en este ámbito en cuanto a las enseñanzas del Mesías y el reproche que le hacen por qué tus discípulos no están ayunando. Dicho esto, ahora entremos a esta parte un poquito más delicada que vamos a estar ampliando. Desde el verso 23 hasta el 28, los discípulos estaban recogiendo espigas en Shabbat. Dice así el texto sagrado. Alguien que me ayude con la lectura. A ver quiénes estamos. Alguien de los presentes. Amén. Amén, mi querida Danai. 23 al 28. Ya. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Sigo? ¿Hasta el 28? Sí, hasta el 28. Ya. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ok, muchas gracias. Una vez que vemos esto, nuevamente hay un reproche, nuevamente hay una demanda, pero en este caso son los fariseos. Pero ¿a quién atacan? De acuerdo a la tradición, netamente cualquier cosa que sucedía o hacían los discípulos, directamente el ataque era al maestro, porque se supone que el maestro estaba enseñando. Y en medio de esto viene la institución más sagrada de Israel, que era el Shabbat, establecido desde el libro de Génesis. Y viene el Hijo del Hombre, viene el Mesías como autoridad sobre el tiempo sagrado, la ley mosaica incluso, y dice el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Obviamente aquí hay una causal, hay una razón de por qué está en esto. Dentro de la estructura exegética de Marcos capítulo 2, 23 al 28, nos encontramos con dos secciones. En la primera sección, el conflicto, ¿sí? Están en un sembrío. En este caso, el sembrío propiamente es de trigo, lo más seguro, ¿sí? Porque ahí expresa las espigas. Entonces, en medio de eso, la acción de los discípulos y la denuncia legal farisea es la que marca el inicio. Pero hay otra sección en donde hay una apología, es decir, una defensa, y esa defensa va a dejar marcado incluso las enseñanzas que se establecían dentro de la línea Shammai. Ya voy a explicar esto, en donde dice que el precedente de David, el axioma que muestra la soberanía, en este caso es de manifestado en el Hijo del Hombre, ¿sí? Ahora, ¿por qué existe esto? ¿Cuál era el problema que se está dando, que se está suscitando? Vemos a los discípulos, posiblemente estaban con hambre,
están en Shabbat y dentro de las leyes del Shabbat establecidos dentro de el Talmud, propiamente la Gemara, que son las enseñanzas en esta directriz, va a decir que en Shabbat no pueden realizar ninguna actividad y hay prohibiciones. Esta discusión no se dio solamente ahí por primera vez, era una discusión que se dio 120 años antes, especialmente con dos personajes, Hillel y Shammai. Para la línea de Hillel, podían incluso tomar ciertas cosas en Shabbat, romper ciertos detalles del Shabbat, como por ejemplo, dice Hillel que si una persona está enferma o está sufriendo una enfermedad, el médico puede dirigirse hacia la casa de esta persona en Shabbat y curarle. Hay perdón, hay restauración porque se está velando por la vida. Esto dice Gilel. Pero el fariseo Shammai, en cambio, Shammai es más drástico y va a decir que no es así, que si una persona en Shabbat está enfermo, pues tiene que esperar hasta que termine Shabbat para que un médico vaya y le sane. Y si muere en el Shabbat, pues amén, bendición del Señor, porque murió cumpliendo el mandato. Eso es la expresiones de Shammai. Entonces, basado en esto, todo tipo de actividad, todo tipo de acción que se realice en Shabbat, incluyendo el caminar más de 1 kilómetro, entre otros detalles, estaba prohibido hacer en Shabbat. Pero estos detalles son establecidos durante ese siglo, perdón, esa centuria previo a la manifestación del Mesías. Es decir, que entre los 100 o 200 años antes de Cristo se va estableciendo normativas ya más fuertes acerca del Shabbat. Y se puede encontrar incluso en los escritos de Qumran, en donde está presente que el Shabbat era considerado algo que era muy puro, muy importante, y no era cualquier cosa. Entonces, ese cese de actividad era exclusivo. Ahora, ¿qué era el Shabbat para ellos? El término Shabbat significa cese de actividad para adoración. Viene de Sheva, 7, que netamente incluye la perfección. Es el periodo tiempo en el cual el ser humano se detiene para respirar y volver a restaurar su cuerpo. Hoy se hizo una investigación, un análisis de los beneficios de los que literalmente cesaban su actividad para este periodo tiempo de Shabbat, o los que no realizan actividad durante todo un día, no porque sean vagos, sino porque hicieron esta indagación y observaron varias cosas muy importantes a corto y largo plazo. Las primeras cosas a corto plazo es que los niveles de cortisol bajaban, es decir, el estrés de las personas bajaban durante este día de reposo, de tranquilidad, es decir, que en medio de ese día, cuando descansaron la actividad del trabajo, los niveles propiamente de cortisol bajaban. Otra de las cosas que observaron era la atención plena, es decir, que las personas a corto plazo hablando, que tenían este tiempo de Shabbat o cese de actividad, su mente estaba más atenta, su cerebro estaba más atento y podían ver que tenían esa atención plena, ¿sí?
Entonces era como lo que hoy llaman mindfulness. ¿Ok? ¿Qué otro beneficio ya un poquito más a largo plazo pudieron ir observando que había personas que celebraban el Shabbat e incluso sus cuerpos tenían cierto nivel más rápido de generación celular? Había una regeneración en sus células mucho más rápidas y efectivas que las personas que no tenían este espacio de Shabbat. ¿Sí? Y otro beneficio también que se desarrolla dentro de estas líneas de Shabbat es el control que empezaban a tener y aún la tranquilidad que se desarrollaba dentro de la familia. Obviamente, menos estrés, más cuidado físico, mindfulness, tener un pensamiento más claro, entonces llevaba a que dentro de la familia había mayor tranquilidad, era más llevadero las circunstancias dentro del hogar que aquellas personas que no tenían o no realizaban un Shabbat. Digo esto para que usted tenga o pueda observar que hay beneficios solo el hecho del descanso. Así que hay que descansar, familia. Hay que utilizar un día para hacer Shabbat, cese de actividad. Ahora bien, ¿cuál es el punto? En esta línea que estamos observando en el libro de Marcos, el punto es que hay un ataque directo porque sus discípulos tenían hambre y aquí viene el hecho de que recuerden que en Galilea e incluso en Jerusalén, las situaciones alimentarias no eran las mejores. Incluso hay investigaciones que realizaron en donde muestran que la gente, si desayunaba, ya no cenaba, o desayunaban, almorzaban, pero típicamente había dos comidas propiamente dichas y ya una tercera era solo para gente pudiente. Eso que indica que había momentos en los cuales los discípulos obviamente pasaban hambre, ¿sí? A pesar de. Entonces, cómo se alimentaban y todo, hay toda otra investigación que hacen en la cual dice que habían ciertas mujeres las cuales preparaban los alimentos para los discípulos y habían personas que apoyaban directamente el ministerio del Mesías con recursos para la alimentación. Dicho esto, entonces indica que había momentos en los cuales estaban con hambre ellos. Y por eso dice que aconteció que al pasar él por los sembrados un día de Shabbat, sus discípulos, mientras caminaban, comenzaban a arrancar espigas. Ahora, el arrancar espigas, de acuerdo a Shammai, era considerado un trabajo. Y si era considerado trabajo, literalmente estaba quebrantando la ley del Shabbat. Y es por eso que los fariseos le hacen la pregunta. Mira, ¿por qué hacen en Shabbat lo que no es lícito? O sea, lo que está establecido. Posiblemente esta línea farisea que está atacando es de la línea de Shammai, no es de Gilel. Y le hacen la consulta. Si vemos en esa línea, haciendo un poquito la geografía para entender de esa necesidad de los discípulos avanzaban abriendo camino movidos por el hambre físico, al pasar por ese lugar, hacen una acción que de acuerdo a Deuteronomio 23-25, eh, es como una legislación, un establecimiento que esa acción protegía en días ordinarios, pero no en Shabbat. En Shabbat estaba prohibido. Ahora, ¿cuál es la objeción legalista formal, directa? La acusación no es por robo, o sea, estaban robando las espigas porque no les pertenecía a ellos, sino es la violación del
Shabbat, de haber hecho una actividad en Shabbat, de arrancar una espiga para comer. Los fariseos observan esto y dicen, ustedes arrancaron, es considerado una labor agrícola, ¿sí? A pequeña escala, pero es quebrantamiento del Shabbat. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre, Señor, aún del sábado. ¿Cuál es la línea de los tres pilares pedagógicos, perdón, apologéticos, defensores que hace el Mesías? El primero es el argumento histórico bíblico. ¿Apelación de quién? De lo que dice en Primera de Samuel capítulo 21, que David tuvo hambre, era Shabbat, y va a tomar, bueno, no era, bueno, sí, parte de Shabbat y parte de los panes de propiciación, va y toma y come ante el hambre que estaban sufriendo él y su ejército. Y consumió los panes consagrados, registrados al linaje sacerdotal, o sea, era exclusivo para los de línea sacerdotal, pero David va, toma los panes y come con el resto. Entonces, el Mesías hace alusión también a esa línea, tomando en cuenta que ya David también hizo algo similar. Ahora viene el otro lado, la subordinación del rito a la vida. Ese axioma, ese punto importante del reino o esa acción del reino, instituye que el ser humano tiene que ser preservado. El ser humano es importante, por lo cual no podemos negar una vida, no podemos literalmente decir que si esa persona muere en Shabbat, no importa, como la línea de Shammai. Por eso Gilel ya estableció esta línea, este rito de la vida, que la vida era más importante, incluso anteponiendo Shabbat. Por eso él permitía que los médicos podrían dirigirse propiamente hacia un enfermo en Shabbat. Y la última, la autoproclamación de la soberanía, en donde toma el texto de Daniel capítulo 7, donde hay una declaración del Mesías, una acción superior en cuanto a su eusocia. Jesús se adjudica el señorío absoluto sobre Shabbat bajo el título escatológico del Hijo del Hombre, que está diciendo, el Hijo del Hombre tiene potestad sobre estas cosas. ¿Por qué? Entiéndase. Y hago la consulta y les escucho. Ahí pueden abrir su micrófono, pueden escribir en el chat. Hago la consulta, hermosa familia. ¿El hombre fue creado antes del Shabbat o después del Shabbat? Oiga, qué fácil la pregunta. ¿Fue Pues, antes o después? Antes dice. ¿Quién El más? Shabbat fue antes. ¿El Shabbat fue antes que el hombre o el Yo hombre digo, antes que el Shabbat? yo digo que el Shabbat fue hecho antes que el hombre. Ok. Para Shabbat mí primero fue creado el hombre y luego fue el Primero Shabbat. fue creado el hombre y después el Shabbat, porque cuando Jesús le interviene, claro. dice que el Shabbat fue creado para el hombre. Oiga, interesante. Casi le pegan a la PAME. Ok. Entonces, ahí tenemos, primero fue el hombre creado, sí. ¿Cuándo fue creado el hombre? ¿En qué día? Sexto, En el cuarto día, En En el el sexto. sexto día, séptimo día, ¿quién da más? ¿En qué día fue creado el hombre? Sexto. Sexto día. Muy bien. Entonces,
Si el hombre fue creado el sexto día, ¿qué viene después del sexto? Dice capítulo 2 de Génesis. Entonces vio Dios que su creación todo era tov meod, es decir, excelente en todo sentido, y cesó su actividad. Ese hecho de él cesar su actividad era netamente que él establece Shabbat después de la creación del hombre, no antes de la creación del hombre. ¿Ya? Entonces, como crea Shabbat, o es como la acción de cese de actividad, es una muestra para que ahora el ser humano, el hombre que ha sido creado, propiamente cumpla también el proceso de que en Shabbat debe cuidar su cuerpo, debe cuidar su vida y tiene que hacer una acción de cese de actividad para adorar. Si fue creado antes el hombre y después el Shabbat, obviamente, el Shabbat no es impuesto sobre la vida del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que el Shabbat viene siendo como esa parte para ayudar al ser humano, al hombre, a ser restaurado después de toda una actividad. Por eso dice, 6 días trabajarás y en el séptimo harás ese de actividad para adoración a Yahvé. Dicho esto, entonces el panorama está claro. Está primero el hombre y después Shabbat. Pero Shabbat es para la ayuda del hombre, no el hombre que necesita ser siervo del Shabbat, sino el Shabbat es parte de la ayuda en la plenitud del ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Tomamos numerológicamente el 6 tiene que ver con perfección humana o imperfección en cuanto al ego. ¿Sí? Entonces, si el 6 viene siendo esto, el 7 es perfección. ¿Qué significa? Que el ser humano, cuando entiende la acción del Shabbat, también puede ser perfeccionado. Entonces está en el camino. ¿Ya? Dicho esto, comprendiendo estos detalles, entonces la acción del Shabbat, el Mesías está diciendo, el Shabbat fue hecho por causa del hombre, es decir, para que el hombre pueda incluso hacer un cese de actividad, y no el hombre por causa del Shabbat, o sea, que el hombre fue hecho exclusivamente para Shabbat, no va así, ¿sí? Por eso él dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. En ese ámbito, como lo diría Mario Sabán en su libro El judaísmo de Jesús, va a hablar algo muy puntual sobre Shabbat y va a decir que esta expresión del Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat es una expresión que utilizaban los rabinos de línea de Gilel para decir que propiamente cuando llegue el Mesías, Él nos va a dar todo el potencial que tiene el ser humano y aún el Shabbat va a llegar a ser esa base para el aprendizaje de ese potencial. O sea que el Shabbat viene siendo, como decir, una estructura en donde el hombre va también a entender cosas muy profundas porque está cesando su actividad y va a conocer mucho. Pero cuando llegue el Mesías, ya no habrá necesidad del Shabbat. O sea, ya no hay necesidad del cese de actividad para adorar porque ya está presente el Mesías. Y por eso Yeshua va a decir el Hijo del Hombre Señor aún del Shabbat porque está entrando en esa línea, presentándose en ese ámbito mesiánico. Y obviamente aquí Marcos lo plantea de esa manera para que quede claro que el Shabbat, aún el Shabbat,
eh, por así llamarlo, es parte para que usted y yo entendamos la magnificencia, la plenitud, la soberanía del Mesías. Entonces sí, nos ayuda para entender al Mesías, pero no significa que nosotros seamos esclavos de Shabbat. ¿Sí? Eso es lo que expresa Marcos desde ese ámbito. Cuando se hace un análisis filológico, se tiene mucho más claro la película. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer un poquito técnico. Los términos jodopoinen, tilontes, tous, exajos, morfológicamente es un presente activo, participio, presente activo. ¿Sí? Es decir, es un trabajo constante en donde denota cómo los discípulos se abren paso, describe un acto, reflejo de que ellos iban caminando sin ninguna intención laboral. Entonces no es que ellos estaban realizando un acto de trabajo en ese momento, sino que ellos están caminando y mientras caminaban, el objetivo era llegar al lugar, a la sinagoga para adorar. Mientras están en ese proceso, mientras están en ese caminar, están pasando por este sitio donde hay espigas y ellos van agarrando a medida que van pasando. Entonces no es un trabajo laboral. El término existing como tal, que es un verbo impersonal, presente, indicativo, activo, significa que ellos hacen como la pregunta, ¿es lícito? Emparentado con esa autoridad, el debate es estrictamente jurisprudencial, no sobre moralidad interna, no sobre si está bien o mal, sino la sumisión a la tradición. O sea, tú te sumes a la tradición o te sales de la tradición. La tradición es que no deben hacer esto. ¿Tú qué aceptas? ¿Tú qué dices? Entonces él inmediatamente va a decir, si es solo desde la perspectiva de una tradición, un pensamiento, pues quiero también que sepas que el Hijo del Hombre está sobre la tradición. El Hijo del Hombre está sobre tus pensamientos. O sea, el Mesías es superior a cualquier pensamiento que tú desarrolles de manera religiosa. Oiga, increíble. Y aquí hay mucho para reflexionar, hermosa familia. Es interesante la pregunta, mi querido Reinaldo. Bajo esa perspectiva, no habría la necesidad actual de Shabbat porque el Mesías vive en nosotros. Pero, ¿tú vives para el Mesías? Y si la respuesta es no, necesitas hacer un cese de actividad para conectarte constantemente con el Mesías, hacer como ese momento de tranquilidad, de espera, de búsqueda en la Torá, de conexión con lo divino para reconectarte con el Mesías. Porque, ok, el Mesías mora y habita en nosotros, pero le dejamos que Él se manifieste. En el transcurso de la semana está más ocupado en el trabajo, en cualquier otro detalle, y a veces con las justas oramos o a veces se lee la Biblia, pero el cese de actividad es netamente para conectarme o reconectarme en esa profundidad, reconociendo que Él es la luz, yo aún traigo tinieblas, necesito la redención, que Él es la sal, Él es el pan, Él es el vino propiamente en nuestras vidas. Entonces, si nosotros llegaríamos a esa conexión plena, podría decirte, Reinaldo, sí, no deberíamos hacer Shabbat. Pero si nosotros no hemos llegado a esa conexión, entonces
Sí, porque ese proceso de cese de actividad nos ayuda a conectarnos mejor con el Mesías. La manifestación del Mesías en nosotros es el Shabbat mismo, sí, pero ¿cuándo se manifiesta el Mesías? ¿En qué momento? Porque cuando estás trabajando, quizás pienses en él. Dios te protege de manera general, pero hay ese momento en el cual cesas la actividad para adorar, para estar conectado, para reconocer que hay en lo profundo de ti, para que haya una parusía, es decir, una manifestación de lo divino. Si es así, pues excelente, pero si no es así, una vez más, hay que hacer un cese de actividad. Y aún el cese de actividad que hagas en 3 semanas, todo cese de actividad se llama Shabbat, viene de Sheba, que es cese de actividad para. Entonces, dejo lo común para conectarme con lo divino, lo espiritual. Espero en algo haber respondido tu consulta, mi querido Reinaldo, en ese ámbito. Ok, entonces tenemos ese conflicto. Luego tenemos el término Hreian Esgen, que significa, es un sustantivo acusativo singular en donde dice tuvo necesidad. Es decir, hay hambre y en medio del hambre hay una necesidad de vida, porque no es cualquier cosa. A eso juntamos a un verbo indicativo, aoristo, que significa algo que sucedió y tiene una acción constante. Entonces dice que ellos tuvieron necesidad, se mantenía la necesidad y continúa la necesidad hasta cuándo, hasta que sacie. Y por último, otra palabra importante en el proceso es Kyrios o Curios, que significa amo, soberano, es el Señor legítimo, es una declaración implícita divina. Si está en griego, obviamente, se puede entender que Kyrios o Curios era utilizado más en la línea de los emperadores, pero como es la traducción al griego, se ve eso. Si vemos en la línea hebreo-arameo, tenemos Adón, y el término Adón significa que es el que diseña el proceso universal, es como el que tiene el control de muchas cosas. Entonces, cuando dice el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat, está diciendo que en la acción mesiánica, la manifestación de lo divino, entonces es porque Él diseñó estas cosas. Y eso lo va a decir Pablo también en el libro, en este caso de Colosenses. Con eso entendemos la soberanía que estaba teniendo la acción mesiánica ahí en ese acto. Por lo cual, vemos ahora con la alajá del siglo I. Para el partido fariseo, la observancia del Shabbat era el núcleo identitario que protegía a Israel de la asimilación. La tradición oral especificaba 39 labores principales prohibidas que aparecen dentro de el Avot Melahot, dentro de la Gemara. Entonces, dentro de esas líneas, el código legal es el Kotzer, que era segar o cosechar, era la acción de cosecha. Y ya hemos visto que de acuerdo al texto, mientras caminaban, ellos recogieron el fruto. No es que se detuvieron para cosechar, ¿sí? Entonces, hay una infracción de acuerdo a la Gemara en este ámbito que es una dash, que es de desgranar, trillar, separar el grano de la paja o envoltorio externo. Entonces, ese frotar para comer ya era una acción de acuerdo al Abot Melahot, ya era una acción que podía estar rompiendo el Shabbat, ¿sí? Técnicamente los discípulos, de acuerdo a esta línea, podría decirse que cayeron bajo la tipificación de que ellos estaban rompiendo con
esa normativa, lo cual los fariseos expresaron lo que expresaban para no romper así la alianza sinaítica, sino mantener esa directriz. Ahora vienen los choques de paradigmas, propiamente. Los fariseos van a establecer esta línea y ellos van a utilizar un límite del Pirkuach Nefesh, que significa el peligro de muerte biológica, en donde el Mesías va a decir, el sábado o el Shabbat es hecho para el hombre, hay una restauración humana o importante, integral, y que esa expansión del Pikuach Nefesh no requiere un borde de muerte, sino la compasión. Oiga, aquí entra el sentido de la compasión que él viene trabajando. Tuvo compasión ¿con quién? Con el paralítico. ¿Sí? Y eso lo dice el texto sagrado. ¿Tuvo compasión con quién? Con Leví, en este caso con Mateo. Y tiene compasión con sus discípulos el momento que dice no hay necesidad de que ellos ayunen ahora, pero vendrá después la necesidad de que ellos ayunen. Entonces, mientras hay fiesta, no hay necesidad del ayuno. Entonces hay un proceso de compasión. Esa compasión, ese bienestar humano, usted lo va a observar a la luz de todos los evangelios. El Mesías desarrollando compasión, compasión, ¿sí? Y ahí viene esa preeminencia. ¿Qué es más importante? Que ustedes, por causa de una legislación religiosa, que no está presente dentro de la Torá, sino que es un acúmulo de intentos para evitar ciertos detalles que no es malo, era bueno, pero no ser compasivo ante una necesidad, esto puede ser destructivo. Entonces, para ustedes lo más importante es el pensamiento que sobresale en este caso. Para ustedes lo más importante es que se cumpla a rajatabla, en este caso, todo la alajá y todo lo demás, en lugar de sentir compasión y ayuda por el prójimo. En síntesis, para cerrar, vemos este impacto. Primero, la recuperación de la creación. Yeshua enseña que el Shabbat no fue diseñado en el Sinaí para tiranizar, sino fue diseñado en el Génesis como un regalo de liberación, donde revierte la inversión legalista ortodoxa que convirtió al hombre en esclavo del Shabbat y ahora tiene la oportunidad nuevamente de ser libre. El desplazamiento de la autoridad desafía la tradición interperante de los escribas, interpretativa de los escribas, la verdadera fidelidad a la Torá, en donde expresa que esta fidelidad no debe ser radical y producir barreras, sino tiene que centralizarse en la bondad inmerecida y en el gesed, la restauración o justicia redentora. Y como tercer punto, el advenimiento mesiánico. Podemos observar que en medio de la proclamación que hace el Mesías, hay todo un paralelismo que hace con David, hace un paralelismo en cuanto a las razones del reino y le muestra a los discípulos propiamente que hay una restauración y exime cualquier hecho de culpa para que ellos de esa manera puedan ser restaurados, redimidos, porque están siendo parte del cumplimiento de la presencia y la manifestación del reino de Dios. ¿Cómo aplicamos? En primera instancia debemos erradicar estructuras opresivas que en vez de ayudar a una restauración, nos enfoquemos en ser compasivos y agradecidos. El valor de la dignidad humana es importantísimo y es lo que nosotros debemos hoy por hoy ayudar
al ser humano a desarrollar su dignidad, porque lastimosamente todas las ideologías, todos los pensamientos, todo lo que hoy por hoy estamos observando, ha producido que se vaya perdiendo la dignidad humana. Y debemos empezar a vivir bajo el señorío, ese señorío del Kyrios tu Deus, el Señor y Dios, el que esté con nosotros en medio de todo proceso en nuestras almas. ¿Sí? Estas dos líneas fueron necesarias, Gilel y Shammai. Sí es necesario siempre estas dos líneas porque eso nos ayuda a entender que siempre va a estar presente, por un lado, la bondad inmerecida y por otro lado también el juicio. Esto se llama propiamente la gracia y la ley, si es que quiere verlo desde ese ámbito. Por eso tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y las dos tienen que fusionarse en sabiduría, pero para traer dignidad al ser humano en la restauración y la renovación que nosotros necesitamos. Así que Shabbat está presente para recordarnos eso, porque el momento que se encienden las luces del Shabbat nos ayuda cada uno de nosotros a entender que somos luz en medio de las tinieblas. Y al ser luz tenemos que traer dignidad, restauración y nosotros proclamar el ministerio de la reconciliación, que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Así que hermosa familia, tenemos muchos detalles para eh, vivir, conocer y disfrutar en ese ámbito. ¿Cómo podemos vivir con dignidad? En primera instancia, para que usted pueda disfrutar y tener una vida en dignidad, netamente, el punto clave es saber quién es usted. Se llama autoestima. Ese es fundamental. Si nosotros no ayudamos a las personas a saber quiénes son, cuál es su camino de vida, qué están haciendo en este mundo, difícilmente vamos a poder producir dignidad, porque el que entiende quién es o el que desarrolla o fortalece su parte emocional, no ego, sino su parte emocional en el sentido de valorarse a sí mismo, levantar su autoestima, tener claro cuáles son sus virtudes y cuál es su propósito de existencia. Si logramos que eso suceda en la vida de las personas, estamos trayendo dignidad. Más allá si es pobre, es rico, más allá de cualquier ámbito físico, lo primero es su parte emocional espiritual. Eso hay que trabajar muchísimo. Mi querida Danay. Disculpe, una pequeña preguntita, pastor. Cuando, o sea, hoy en día es complicado, ¿no? Cuando estuvieron el Shabbat que hicimos aquí en la casa, hablábamos un poco de eso, de cómo había muchas cosas, ¿no? Que en ese tiempo eran necesarias, ¿no? Para hacer un verdadero Shabbat. Y entonces hoy en día, aparte del hecho de que tenemos que trabajar a veces, etcétera, se nos hace un poco difícil, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo en el día a día, el diario vivir de nosotros, podríamos llevar realmente el Shabbat? ¿Cómo usted recomienda que se pudiera hacer esta conexión a pesar de estas circunstancias en las que vivimos hoy? Esa es la pregunta. En primera instancia, estar consciente de lo que realmente es Shabbat. Shabbat no es sábado, es cese de actividad para conectarme con lo divino, para ser consciente en esa conexión íntima y profunda con el Eterno. ¿Sí?
En segunda instancia, una vez que eres consciente de eso, eso mismo, esa conexión te va a llevar a empezar a establecer prioridad. ¿Qué significa prioridad? A que poco a poco vas cesando la actividad hasta que llegas un momento en el cual tú ya puedes hacer no solamente 1, 2, 3 horas, sino incluso puedes hacer un mediodía o el día completo, cumpliendo así todo el cese de actividad propiamente dicha. Pero eso no es de la noche a la mañana, por obvias razones de trabajos y todo eso, pero si puedes lograrlo, puedes hacerlo a medida que te vas conectando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y llega un momento en el cual ya es parte de ti. Se vuelve un estilo de vida, no un ritual. ¿Sí? Porque a veces, si hablamos de rituales, muchos de los que estamos presentes incluso aún tienen la conciencia de que el domingo es un ritual y no un Shabbat. El domingo tendrían que verlo como un Shabbat, es el cese de actividad para disfrutar mi conexión con Dios y con los demás. Pero la mayoría llega con un pensamiento ritualista: me voy a la iglesia para que Dios me perdone y para no sentirme mal. O que no fui a la iglesia, después me llama el pastor y me siento mal. No, no debería ser así. Entonces todavía necesitamos romper las ligaduras que tenemos en nuestro sentido, en nuestro cerebro, y empezar a mirar que el domingo, ese periodo tiempo de 3 horas que se tiene, o mediodía que se tiene, es un lindo tiempo de Shabbat, que yo cesé la actividad para conectarme con Dios, disfrutar con Dios y disfrutar con las personas. Entonces, hasta que no haya apertura de la mente y ser consciente, difícilmente vamos a disfrutar un Shabbat. De hecho, los días viernes nosotros estamos haciendo Shabbat y como ven, no todos asisten al Shabbat porque tienen otras prioridades u otros pensamientos en esa línea. Sería excelente que todos estaríamos presentes para hacer Shabbat, pero aún no hay un estado de conciencia abierta, una idea amplia para comprender las bendiciones que produce un Shabbat, porque tampoco lo han vivido. Y algunos que no lo viven, no lo han experimentado, quizás tengan sus críticas o sus pensamientos diciendo: ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? Y es hasta experimentarlo, vivirlo, abrir la conciencia. Y ahí empieza a disfrutarlo. ¿Sí? Eso en ese ámbito de Shabbat. Hay algo para cerrar: la dignidad humana. Algo que estuve leyendo en estos días, estoy leyendo el libro que se llama Yeshua, Nazareno y Terapeuta. Y este librito me ha ayudado muchísimo a ir entendiendo la dignidad del ser humano. Y dentro de esta línea de la dignidad del ser humano, justamente, eh, si nosotros no empezamos nosotros mismos a producir dignidad en nuestra vida, aún seguimos esclavos. Pongo el ejemplo: papel y lápiz, apunten la canción. Escriba por lo menos 20 virtudes que usted tiene. ¿Cuántas cree? Así rápido, porque sería excelente que lo haga, pero ¿cuántas virtudes cree que usted tiene? Y usted va a decir: se me va a elevar el ego. No, 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 no. Al contrario, cuando usted no sabe qué virtud tiene, se le eleva el ego porque usted quiere hacer algo que no tiene. Ahí se vuelve orgulloso. Pero cuando tiene claro cuáles son sus virtudes, sabe por dónde va el camino. Eso se llama dignidad. Es parte del proceso de dignidad, saber cuáles mis virtudes y cómo yo con esas virtudes estoy siendo de bendición. Eso ya trae dignidad a mi vida.
Entonces, si ustedes pueden, hagan esa lista. Si logra tener 20 virtudes, estamos bien en el camino. Si usted dice, tengo solo 3 virtudes, oiga. Y hay gente que va a decir, ¿y qué es una virtud? Oiga, peor. Entonces, tengamos mucho cuidado y mucha sabiduría, porque si usted mismo no se conoce quién es usted, usted no está trayendo dignidad a su vida. Es lo que hacemos en el trabajo y ponemos más los defectos en una lista más grande y nos cuesta reconocer las virtudes. Así es, Jackie. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo al poner más defectos? Literalmente estamos siendo indignos, no hay dignidad. Así que a partir de ahora, incluso en la iglesia, familia, vean las virtudes de la gente, no sus defectos. Olvídese a partir de hoy de los defectos del otro. Solo enfóquese en las virtudes y elogie las virtudes del otro. Eso se llama amar al prójimo y traer dignidad. Shabbat Shalom. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y reconocer lo lindo que Papá Dios hace en nuestras vidas. Dieguito, te veo ahí que estás contento. Guíanos en oración, mi querido Dieguito, guíanos en oración. Pastor, gracias. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, porque a través de ti hemos aprendido que nosotros debemos conocer mejor, inclusive nuestro interior, para saber en qué podemos mejorar, Padre. A través de esto, podernos acercar más al Eterno, como dice el pastor, más al corazón de Dios y, ¿por qué no sacarle una sonrisa como alguna vez escuché en una predicación? Queremos, Señor, poder hacer esto, poder sacarte una sonrisa. Señor, sé que muchas veces podemos contristar al Espíritu con nuestras acciones. Podemos inclusive entorpecer la acción renovadora en nuestras vidas por cosas que hacemos, Padre. Y te pedimos perdón. Y hoy, Señor, no queremos, Señor, irnos a descansar sin antes darte las gracias, porque este día tú has sido bueno, has sido misericordioso, nos has dado paz, nos has dado tranquilidad, nos has cubierto, Señor, a cada uno de nosotros. Y has tenido, Señor, gracia para con nosotros, Señor. Esa gracia inmerecida, Padre, hoy ha estado reflejada en todas las acciones que nos has permitido realizar. Gracias, gracias, Señor, infinitas, por cada persona que hoy ha estado reunida, Padre, en el estudio bíblico y esperamos, Padre, que podamos ser aún más, Padre, y que vengamos, Señor, con esa hambre de conocer, con esa necesidad de saber y pues entender más cómo es que debemos caminar, Señor, en tus caminos a través de este mundo, Padre, que es un mundo lleno de pasiones y de cosas, Señor, que solo alegran el cuerpo y no alegran, Señor, ni construyen nuestro espíritu y nuestra mente, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición. Abrimos nuestras cámaras Amén. para la foto oficial. Así que ahí nos preparamos para la foto oficial. Listos, atentos, ya estamos. Por ahí falta uno que otro. Que abra sus cámaras, no les veo a todos. Abran sus cámaras. No importa si están recién bañados, no hay problema. Ahí se ven guapos, bellos y hermosos. Eso, listo. Una, dos, tres, primera foto. Ahí estamos, primera. No, no cerrarán sus cámaras, no se moverán, no respiren, no hablen, no digan nada. Para la segunda, listo. Ahí estamos con la segunda foto para la línea oficial. Algunos no estuvieron de entrada, cero mijitos por no llegar temprano.
Así que en la primera foto, si usted dice, a mí no me tomaron la primera foto, ya sabe que llegó tarde. Así que ahí, arrepiéntase, pecador, busque del Señor. Todavía hay tiempo. Que el Señor les bendiga grande. Confieso mi pecado, pastor. Perdón. Confieso mi pecado, llegué tarde. Amén, amén. Yo también, Pati, llegué tarde. 8:18. Voy a decir como los sacerdotes, yo te eximo en tu nombre, ni Pater, ni Filis, ni Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, un abrazo, sonría, que Dios les ama y recuerden traer dignidad a su vida y la dignidad a los demás. Shalom Aleichem, un abrazo fraterno. Amén. Bendiciones, bendiciones. Shalom Aleichem. Buenas Buenas noches. noches.